Vamos a iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado Beneficios de Dios. No sé si ustedes pudieran llevar algún récord, algunas anotaciones de las peticiones que ustedes han hecho a Dios y si en algún momento dado estas peticiones se han cumplido. La verdad es que si no lo hacemos, muchas ocasiones es bien fácil olvidar las respuestas que hemos recibido a nuestras oraciones. Y por lo tanto, pues es muy fácil olvidar las bendiciones, los beneficios que Dios ha traído a nuestras vidas. Eh, yo no sé si tú te recuerdes en aquel momento cuando en una desesperación clamabas a Dios, alzabas tus manos, le decías, Señor, por favor, ayúdame, por favor, bendíceme, por favor, ve mi condición. Y no sé si tú te recuerdes en algún momento en donde pues tu desesperación era tan grande que ese dolor que sentías o experimentabas pues simplemente te permitía, y te lo digo así con toda honestidad, te permitía derramarte delante de Dios en esos momentos de angustia, de necesidad. Y, y qué pasa después cuando al tiempo, una vez que has recibido esos beneficios, esa bendición, pues sigues caminando en el día a día, sigues con los afanes del día, con las cosas que tienes que hacer, y pues de repente se olvida nuevamente lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. El día de hoy vamos a ver cómo el rey David se recuerda a sí mismo en el Salmo 103 que vamos a leer en un momento, de que no ha de olvidar propiamente todos los beneficios que ha obtenido de parte de Dios. Muchos ya ahora pues somos muy conscientes de estos beneficios que podemos recibir de parte de Dios a través del trabajo que el Señor permite que tengamos, a través del obtener alguna renta de bienes, de servicios que prestamos, y vemos cómo Dios bendice nuestra vida y ya somos conscientes de eso, y de hecho pues hasta hacemos la observación, ¿no?, de que gracias a Dios tenemos pues cierta provisión, gracias a Dios tenemos salud, gracias a Dios tenemos vida, gracias a Dios el Señor nos permite levantarnos de alguna manera, ¿verdad? Pero hay mucha gente, hermanos, que desgraciadamente no tiene esa conciencia y por lo tanto pues va dejando que las cosas pues solamente vayan sucediendo, y al tiempo, cuando vuelven a necesitar de Dios, pues vuelven a clamar a Él, ¿verdad? Y tal pareciera que Dios es un juguete o es una situación en donde solamente lo buscamos pues por el beneficio que podemos encontrar. Hoy la palabra nos enseña a no olvidar en ningún momento los beneficios que el Señor nos ha dado. Yo quiero preguntarte, ¿qué hay acerca de los beneficios que has recibido de nuestro amoroso Padre Celestial? ¿Te recuerdas constantemente? Y yo quiero hacerte un comentario que verdaderamente quisiera que lo tomaran muy en consideración. Dios no nos echa en cara constantemente lo que Él ha hecho por nosotros. Pero es necesario que tú y yo siempre lo mantengamos fresco en nuestra mente, en nuestro corazón, recordando lo que Dios ha hecho por nosotros y con nosotros, porque de esa manera pues siempre vamos a estar en una actitud correcta delante de Dios, recordando y agradeciendo a Dios por todos los beneficios que el Señor nos ha brindado. Yo espero que hoy tú pudieras hacer un pequeño ejercicio de ver un poquito atrás, de echar tu mirada atrás, de recordar en un pequeño tiempo pasado qué es lo que has recibido de la mano de Dios, qué es lo que Dios ha provisto a tu vida, qué es lo que tú ahora puedes considerar como una bendición de parte de Dios que recibiste en el momento justo, en el momento correcto para tu vida. Cuando más lo necesitabas, llegó esa provisión, llegó la salud, llegó el amor, llegó la pareja, llegó la suegra. No es cierto. Porque también es una bendición, veámoslo desde ese punto de vista, mis amados. Entonces, vamos a leer el Salmo 103, del versículo 1 al 12, y vamos a ver cómo David, pues, es como si estuviera él
diciéndose a sí mismo, o sea, haciéndose una reflexión, hablándose a sí mismo para generar este cántico. Y dice la palabra de Dios: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Bendito sea Dios. Esta palabra es poderosa, mis amados hermanos. Nos lleva a recordar y agradecer a Dios por todos los beneficios que hemos recibido de su mano. Hay muchas razones por las cuales debemos alabar a Dios. Recuerden primeramente que Dios busca adoradores que le alaben, que le adoren en espíritu y en verdad. Y nosotros, ustedes y yo, tú y yo en particular, tenemos muchísimas razones para alabar a ese Dios vivo y verdadero desde lo profundo de nuestro corazón. Adorarlo en espíritu y en verdad, como dice la palabra de Dios. Miren, vemos aquí en este salmo cómo casi pareciera que el rey David está hablando consigo mismo, como les decía, y tal pareciera que hasta se está autoexhortando, ¿verdad? Y se dice a sí mismo: alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Se está dando como una instrucción, como una orden. Dice: alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Mis amados, yo quisiera que ustedes pusieran una especial atención en este momento respecto a que imagínense que tuviéramos que darle instrucciones a nuestro corazón para que en todo momento estuviera palpitando, ¿no? Estuviera latiendo, y que sin esa instrucción simplemente no siguiera su actividad correcta de latir constantemente, en tono, en ritmo, en orden, o que le tuviéramos que dar instrucciones a nuestros pulmones para jalar aire, para respirar. Pues acuérdense ustedes que como nosotros fuimos creados para la gloria y alabanza de Dios, es curioso ver cómo el ser humano tiene que darse instrucciones a sí mismo para hacer lo que debería de hacer ya por default, como lo hace el corazón, latir, como lo hace los pulmones, respirar. Para nosotros debería de ser algo así increíblemente ya en una condición como de un estilo de vida tan recurrente, tan propio, que el adorar y alabar a Dios sería lo que deberíamos de estar haciendo ya de una manera sistemática. Y no olvidarnos de los favores que Dios nos ha hecho, de bendecir a Dios, de exaltar su nombre, de reconocer quién es Dios en todo momento. Pues aquí vemos también cómo claramente David había tenido que enfrentarse a muchos problemas, seguramente como tú y como yo. En nuestra vida hemos tenido tantos problemas como el pecado, como la enfermedad, como el sentirnos en el fondo del hoyo, en el fondo del pozo, ¿verdad? Y al igual que el apóstol Pablo, ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3, David comienza por alabar a Dios por algunos de sus beneficios. Cuando ustedes y yo nos sentimos en una situación de problemática, cuando de alguna manera estamos en el pecado, cuando estamos inmersos en una enfermedad, cuando nos sentimos
pues de alguna manera ya en el fondo del abismo, del hoyo, pues lo primero que tenemos que hacer, mis amados hermanos, así como cuando tenemos la necesidad de respirar, de jalar aire para seguir adelante, pues lo primero que tenemos que hacer es alabar a Dios, recordar todos y cada uno de los beneficios que el Señor ha hecho, porque de allí empieza uno a despegar. Y eso sería como el trampolín de salvación que tú y yo al que tú y yo debemos recurrir en los momentos críticos de nuestra vida, alabar a Dios. Fíjense, les voy a platicar lo que sucede cuando va uno de buceo. Yo practiqué el buceo durante muchísimo tiempo en mi vida y curiosamente, fíjense que cuando de repente se queda uno sin oxígeno dentro del mar y pide uno apoyo, la persona que viene a apoyarnos tiene que ofrecernos el regulador, la boquilla. Y cuando más necesitas aire, cuando justamente sientes desfallecer, porque ya prácticamente no te queda nada en los pulmones, al momento de que te ponen la boquilla y ya la tienes atrapada entre tus labios y tus dientes, lo que tienes que hacer no es jalar aire de inicio, porque te provocarías un grave problema, puesto que la boquilla trae mucha agua. Lo que tienes que hacer justamente es soplar. Y prácticamente es el último aliento el que te queda. Pero qué glorioso es cuando tú tienes el regulador en tu boca y soplas y lo haces ya con una desesperación, porque sabes que es lo último que vas a poder soplar y que si no llega aire a tus pulmones, moriste. Pero bueno, cuando haces el soplido, expulsas todo el agua que se ha acumulado en ese regulador. Al expulsar el agua, la membrana que tiene para que permita el paso del aire empieza a funcionar, curiosamente. Y es cuando tú agarras y le haces y jalas aire y sientes que la vida te regresa. Bueno, justamente lo comento porque cuando estás en la condición más crítica de tu vida, cuando tú sientes que ya no tienes salida, cuando tu dolor es extremo, cuando tu angustia es crítica, cuando te sientes propiamente en el fondo del hoyo, cuando ya sientes que nada te va a poder sacar, lo que tienes que hacer no es tratar de salir por ti mismo, que es el mismo caso de que quisieras jalar aire o antes de soplar, sino lo primero que tienes que hacer es dar propiamente alabanza a Dios como tu último aliento, como tu última exhalación, para que se provoque lo que en la membrana de ese regulador se provoca, que empiece a funcionar. Y entonces cuando tú jalas aire, sientes nuevamente la vida. Cuando tú alabas a Dios en el momento más crítico, no olvidas de sus favores, no olvidas ninguno de sus beneficios. Justamente es lo más propio que puedes hacer para volver a sentir vida, para volver a sentir cómo Dios empieza a trabajar en ti para sacarte adelante. ¿Cuáles son esos beneficios que tú no debes olvidar y que al contrario debes recordarlos constantemente en alabanza a Dios? Cuando tú te sientes así, ya crítico, primero recuerda el perdón que Dios te ha dado. Dios perdonó todos tus pecados, así como lo dice el versículo 3 de este salmo. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades o según nuestra iniquidad. Dios en su misericordia, que eso es propiamente la misericordia, el que no te paga por lo que debía darte, o sea, no te paga castigándote, no te paga maltratándote, que bien te lo merecías, no te paga azotándote, sino más bien, ¿verdad? Nos trata con amor, con misericordia. Y dice el versículo 12, tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Como lejos de donde nace el sol, es a donde se pone el sol.
12 horas de diferencia más o menos. Imagínense qué tan lejos está. Y si lo vemos en kilómetros, mis amados hermanos, son alrededor de 2000, de casi 250,000 kilómetros de longitud. Imagínense ustedes nada más. ¿Qué tan lejos puso nuestro pecado de nosotros? Nos perdonó. Eso te va a traer a una condición en que si tú recuerdas en el momento más álgido de tu vida, en cuanto tú tienes un problema tan mayúsculo que no sabes qué hacer y que piensas que eso es lo más grandioso y lo más doloroso que has podido experimentar, recuerda que Dios te ha perdonado. Lo más triste que tú y yo pudimos vivir era estar alejados del amor de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados. Al momento de que recibimos el perdón de Dios, el Señor nos trajo a vida. ¿Qué otra cosa no pudiera hacer Dios para traernos a una condición favorable cuando estamos terriblemente mal? Recuerda tú el perdón y alaba a Dios. Señor, yo te alabo este día porque tú has perdonado mi pecado, porque tú no me pagas conforme a mi maldad, porque tú lo has echado tan lejos de mí que ahora yo puedo ser libre verdaderamente. Otro aspecto que no debemos olvidar, mis amados hermanos, es la sanación. Dios sana todas nuestras dolencias, dice el versículo 3. Un día vamos a obtener la sanidad total, completa, absoluta. Ya no va a haber más dolor en nuestro cuerpo, en ese cuerpo glorificado, ya no va a haber más angustia, ya no va a haber más dolencia, ya no va a haber más enfermedad. Simplemente en estos tiempos, Dios nos da la autoridad de ver signos de esto. Cuando Dios nos sana directa y sobrenaturalmente, hemos recibido tú y yo en algún momento una sanidad extraordinaria. A lo mejor es algo ligero, algo leve, algo que de alguna manera a lo mejor tú no alcanzas a vislumbrar mucho. A lo mejor Dios te ha sanado de una dolencia de cabeza, a lo mejor el Señor te sanó de un dolor de estómago, de un cólico, pero que si el Señor no lo hubiera hecho en su momento, en tiempo y en forma correcta, eso se hubiera ido haciendo más grande. Entonces, tú y yo hemos recibido en algún momento esa sanidad que Dios ha traído a nuestra vida. Además, Dios ha puesto en nuestros cuerpos el sistema inmune, los anticuerpos y los procesos de reconstrucción. ¿Cuántas veces tú te has herido la piel y la has rasgado? Y ahora te das cuenta cómo Dios permitió, ¿verdad?, a través de ese proceso de reconstrucción, que haya cerrado, haya cicatrizado, y a lo mejor tú ves una marca, pero tu piel ya no está expuesta. ¿Ok? Hay muchas cosas que tú y yo tenemos que ir siendo conscientes de lo que el Señor ha hecho por nuestras vidas, por nuestra condición física, por nuestra sanidad. Hoy, más que nunca, hemos visto que muchos de nosotros, ¿verdad?, nuestro sistema inmune ha sido fortalecido por el Señor. Dios nos ha traído en una condición de crear cada vez más anticuerpos que nos defienden. Obvio, un día tú y yo tenemos que morir a este cuerpo físico, es verdad. Está diseñado, Dios mismo lo diseñó de esa manera. Y dice la palabra de Dios que para todo el hombre está diseñado o está determinado que un día muera. Y después de eso el juicio. Pero, mis amados hermanos, mientras el Señor nos mantiene aquí, nosotros tenemos la bendición de entender que Dios ha sanado nuestra vida completamente. Vamos a verlo un día. Tú y yo vamos a ser testigos de ese proceso, de esa condición real de sanidad. Y otro punto es la redención. Dios ha rescatado ya nuestra vida del sepulcro. Eso lo dice el Salmo 103, versículo 4. Por lo tanto, quiero decirles que no hay un abismo tan profundo que la redención que nuestro Señor Jesucristo ganó en la cruz del Calvario no pueda alcanzar. La redención de Jesús nos va a sacar del abismo por más profundo en el que tú y yo nos podamos encontrar. Nos ha redimido, ha pagado el precio que tú y yo tendríamos que haber pagado. Eso no lo tenemos que olvidar. Es parte
de los beneficios de Dios. Otro aspecto importantísimo que no se nos puede olvidar, mis amados hermanos, es el amor de Dios en nuestras vidas. Dice el versículo 4 en la parte B, dice que Dios, Él mismo, te cubre de amor y compasión. Y ahora ha revestido nuestras vidas de su amor, nos da de su gracia, de su ternura. Ahora tú y yo nos expresamos de una manera increíblemente diferente a como antes podíamos expresarnos. Dice el versículo 11, tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Imagínense nada más, ¿tú tienes el temor reverente de Dios? Si tú dijiste sí, quiero decirte que el amor de Dios por ti, porque tú le temes, porque tú tienes ese temor reverente en amor, ese amor que Dios dispensa para tu vida es tan increíblemente alto como el cielo lo es sobre la tierra. Si tú puedes alcanzar a ver la grandeza del cielo, pues esa es la misma grandeza del amor de Dios por tu vida. El Señor también trae satisfacción a tu vida. Dice el versículo 5 que Él colma de bienes tu vida. Y tú lo tienes que aprender a ver. Todos nosotros ya tenemos que ir viendo verdaderamente cómo Dios ha colmado de bienes nuestra vida. No se te olvide que no es por tu buen esfuerzo, por tu buen quehacer, porque tienes capacidades muy especiales, que es por lo que tú obtienes bienes en tu vida. Es por la gracia y la misericordia de Dios. Es porque Él satisface tus necesidades. Es porque Él te reviste de su gracia, de su amor. Y es por eso que tú ahora puedes abiertamente, por ejemplo, abrir un negocio y tu negocio es próspero, tu negocio es bendecido. Puedes levantar la mano para tener un trabajo y tu patrón o la persona que te va a contratar ve en ti algo sobrenatural, algo especial, y por eso obtienes un trabajo, porque hoy tienes salud, tienes vida, el Señor te da fuerzas como las del búfalo, Él te levanta nuevamente aún en medio de situaciones críticas. Por lo tanto, todo lo que tú tienes como bienes en tu vida, bienes materiales, bienes económicos, todo lo que tú has podido tener a lo largo de tu vida proviene de la mano de Dios. Y Él trae satisfacción a tu vida. Por lo tanto, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bendecir su nombre, alabar a Dios, no olvidarte de todos estos beneficios. Amén. Hoy podemos decirle, Señor, hoy te alabo y te bendigo por todos los beneficios que has traído a mi vida, por tu perdón, por tu sanación, por haberme redimido, por cubrirme de amor, por verme con compasión, con misericordia, por colmarme de cosas buenas, por traer satisfacción a mi vida. Por todo eso es por lo que podemos alabar a Dios, mis amados hermanos. Y también la alabanza es un beneficio que Dios nos da, porque allí encontramos plenitud y vida en el nombre de Jesús. Cuando alabamos a Dios, dice la palabra de Dios, que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y por lo tanto, la presencia de Dios está con nosotros. Vamos a estudiar ahora en la segunda carta de los Corintios. El día de ayer le damos gloria a Dios, y el jueves, le damos gracias a Dios porque nuestra hermana Miri García nos hizo favor de compartir pues los últimos temas de la primera carta a los Corintios. Solamente como recordatorio, esa es una carta que Pablo escribe pues para alinear, ¿verdad?, a esa ciudad, a esa iglesia que estaba allí en Corinto, y de esa manera pues traer bendición a la iglesia. Esa fue una carta que inicia con alabanza, con bendición, y luego se hace como una especie de sándwich en donde Pablo le da hasta por debajo de la lengua a todos los corintios, les enseña cómo deben de comportarse, qué deben hacer, qué no deben hacer, les da directriz, que eso es el trabajo propiamente de un apóstol, y de esa manera, ¿verdad?,
culmina o concluye nuevamente con una condición de amor, de gracia de parte de Dios. Y de esa manera se cierra ese sándwich. Bueno, ahora vamos a empezar a estudiar la segunda carta a los Corintios. Esta carta, como lo vamos a ver, es una carta llena ahora de amor, de reconocimiento de los cambios radicales que hicieron los corintios en aquel momento, después de haberles llamado la atención fuertemente, pues ahora empieza a haber fruto, después de que la gente ha recibido una reprimenda, una exhortación, y empieza a hacer lo correcto. Mis amados, cuando un líder tiene la necesidad de llamarles la atención, no lo malvean, no provoquen pesar en su corazón, ni permitan que su corazón se dañe porque les llamen la atención, porque los sujeten a orden o porque les den instrucciones que a lo mejor a ustedes no les gustan. Quiero decirles que cuando un líder tiene esa necesidad, es por amor a ustedes. Cuando yo como pastor tengo la necesidad de jalarles un poco las riendas y de traerlos nuevamente al redil, a exhortarlos a no dejar de congregarse, a ser puntuales, a sacudirse de ciertas conductas, quitarse de esas conductas, no es porque yo tenga algo en contra de ninguno de ustedes. Todo lo contrario, es por amor, porque obviamente eso que nos provoca el hecho de que nos llamen la atención siempre va a traer bendición a nuestras vidas. Y es parte de los beneficios de Dios. El que Dios ponga en nuestras vidas liderazgo, nos ponga autoridades, nos lleva a que nosotros vayamos por un camino correcto. Si a Dios no le interesáramos, si Dios no nos quisiera dar ese tipo de beneficio de tener un líder, de tener una autoridad, pues andaríamos desbalagados, como ovejas sin pastor, dice nuestro Señor Jesucristo, y nos perderíamos, nos lastimaríamos aún más y tendríamos que pagar consecuencias críticas. Bueno, pues el Señor nos ofrece, ¿verdad?, este tipo de información para que tú y yo vengamos a hacer lo correcto. Si tú eres reprendido, sancionado, llamado la atención, exhortado por parte de un líder, por favor, atiende. Tú vas a ver que eso es lo mejor que vas a poder vivir y disfruta la bendición que Dios te da a través de esa condición. Vamos a leer la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, del versículo 1 al 11. Y aquí vamos a ver cómo el Señor ya empieza a hablarnos de una manera muy especial para poder mirar sus beneficios, incluso en medio del sufrimiento. Y empezamos a ver esta carta, cómo Dios va hablando de una manera diferente como en la primera. Ya no va a ser reprimenda, ya no va a ser azotes, ya no va a ser nada de eso, sino más bien una condición completamente de amor para poder guiarnos correctamente. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 1 al 11. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, solamente quiero tomar este punto para hacerles énfasis en que esta carta está escrita también para nosotros. Y quisiera parafrasear un poquito estos dos versículos para que nos acostumbremos a hacer nuestra esta palabra. Y les voy a hablar de esta manera. Lo voy a volver a leer, pero para que lo comprendamos más profundamente. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Aljaba de Dios, con todos los santos que están en todo Toluca y sus alrededores. Gracia y paz a ustedes, a ti, a Dulce, a Luz María, a Elizabeth, a Margarita, a Consuelo, a mi hermana Mari, a todos y cada uno de ustedes. Así nos llama el Señor, santos, ¿verdad? Dice: gracia y paz a todos ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta carta es para ti.
Continúo. Versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Cristo. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para nuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para nuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de ustedes es firme, pues sabemos que así como son compañeros en las aflicciones, también lo son en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también ustedes a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Amén. Imagínense. Esta pregunta que voy a hacer, de verdad, es como muy obvia en estos tiempos, pero quiero hacerla de todos modos. ¿Has sufrido la pérdida de un ser querido? ¿Has experimentado en estos tiempos por alguna persona que ha sido cercana a ti, que has conocido, el duelo de haber perdido a esa persona? Yo sé que la gran mayoría de las familias, no solo de México, no solo de lo de Toluca, no solo de el América Latina, del mundo entero, yo sé que en estos tiempos han sufrido pérdida y están pasando por duelo. Otra pregunta, ¿estás sufriendo algún problema de salud en estos momentos? ¿Estás bajo una gran presión en tus finanzas o en alguna otra área de tu vida? ¿Estás recibiendo oposición o siendo criticado? ¿Atraviesas un periodo de dificultades, desilusiones o privaciones en tu vida? Bueno, quiero decirte que Pablo fue el pastor cofundador de la iglesia de Corinto. ¿No? Y en esta, su carta más personal, él revela el corazón de un líder que ama a sus liderados y expone sus sentimientos como un hombre de carne y sangre que sabe lo que es atravesar por problemas, que sabe lo que es pasar por sufrimientos, que sabe lo que es tener estrés extremo, que sabe lo que es privarse de situaciones muy particulares y de tener presiones, aún de la misma gente que rodea a la persona. La palabra usada por Pablo significa estar bajo un gran peso de agobio, en esa palabra de presión. Mis amados, así como Jesucristo también vino en una condición de 100% hombre para hacer empatía con todas nuestras condiciones, porque Él atravesó por problemas, sufrimientos, estrés, privaciones, una presión que lo hizo sudar hasta gotas de sangre. Imagínense nada más. Entonces vemos que por mayor que sea el liderazgo, por más grande que sea la persona que está fungiendo en estos tiempos como líder para nuestras personas, pues también pasan por lo mismo que nosotros. Mis amados, tenemos el ejemplo muy claro en estos días. Yo como pastor, pues tengo a mi pastor que me dirige también, el pastor José Luis Vega, nuestro presidente de la asociación religiosa a la que pertenecemos, a Santidad, a la comunidad cristiana de Santidad Pentecostal México. Bueno, pues él también pasó por tribulación, por enfermedad. Mis amados, estuvo gravísimo en el hospital. Ustedes me apoyaron en oración y así como lo dice Pablo, ¿verdad? Lo vamos a ver al final de este punto.
Eh, pero la gloria sea para el Señor, porque Dios le permite salir y nos ha permitido salir viendo realmente los beneficios de Dios en nuestras vidas. Y aun cuando seamos llamados a su presencia, mis amados hermanos, quiero decirles que eso es la mayor victoria que tú y yo vamos a poder vivir a lo largo de toda nuestra vida, porque estaremos en la misma presencia de Dios. Así como Pablo, así como tú, así como yo, así como el Señor Jesucristo, pues había sufrido la desesperación, lo vemos en el versículo 8. Él se había sentido ya sentenciado a muerte y había experimentado un peligro de muerte, como lo vemos en los versículos 9 y 10. Pues además de la persecución física, tuvo que afrontar críticas, ridiculizaciones, enfermedades, depresión, duelo, injusticias, desencantos, tentaciones y relaciones personales muy difíciles que chocaban constantemente. Yo no sé cómo está ahorita tu condición matrimonial, por ejemplo, o tu relación entre tú y tus hijos, o entre tú y tus padres. No sé si en algún momento has sentido el señalamiento. Yo, desgraciadamente, pues de repente me voy enterando, ¿verdad?, de que por cualquier acción que tomo, de repente hay gente que señala, que critica, que pues de alguna manera toma decisiones pues en contra de lo que se hace, ¿no? Por ejemplo, ha habido comentarios de que por qué me ausenté estos días, y por eso hay algunos hermanos que hasta ya dejaron de conectarse en estos últimos tiempos, ¿verdad? Pero bueno, tenemos que vivir esa experiencia para recordar en todo momento los beneficios que Dios ha traído a nuestras vidas. Un pesimista, fíjense bien, que ve la dificultad en cada oportunidad. Y un optimista es todo lo contrario, ve la oportunidad en cada dificultad. Y según esta definición, Pablo era realmente un optimista. En cada oportunidad él veía una oportunidad grande para salir adelante, para seguir adelante. Entonces, mis amados hermanos, ustedes y yo tenemos que estar siempre en una actitud optimista, propositiva, en todo momento. ¿Por qué? Porque tenemos la victoria ganada. Tú y yo ya sabemos cuál es el marcador final, el resultado final después de toda nuestra condición de vida. Entonces, en ese sentido, quiero decirles que no tenemos por qué dejar que el enemigo desvíe nuestra adoración, desvíe nuestra gratitud por las circunstancias que estamos pasando en el transcurrir de nuestra vida. No debemos olvidar los beneficios de Dios. Me voy a explicar con un ejemplo. Imagínense que vamos a ver un partido de fútbol y de repente hay alguien que ya lo vio por alguna diferencia de tiempo. Posiblemente ese partido se desarrolló en otra latitud y por la diferencia de tiempo ya sabe el resultado. Vamos a decir que el partido de nuestra selección mexicana se realizó en Alemania y una persona que está en Alemania nos habla por teléfono con mucho tiempo de anticipación, porque la transmisión va a ser hasta el otro día para que todo el mundo la vea, y te habla y te dice, oye, ¿qué crees? Que la selección mexicana ganó 3-2. Y confías en esa persona, sabes que no te va a mentir, sabes que es verdadera esa observación. Y al otro día empezamos a ver todos juntos el partido y empezamos a ver cómo México empieza perdiendo. En el minuto número 5 ya le van ganando, ya le metieron el primer gol. Y va transcurriendo el tiempo y por allá del minuto 45 del primer tiempo está perdiendo la selección mexicana 2-0. Y empieza el segundo tiempo y de repente México mete el primer gol. Y nosotros nos podemos angustiar grandemente porque vamos diciendo, sí, México está perdiendo, va 2-1.
y no vemos por dónde va a poder meter esos otros 2 goles, pero confiamos en lo que la persona que nos dio la noticia es digna de confianza y lo que dijo era verdadero. Y va por ahí el minuto número 70 y vemos que de repente empata México, 2-2, pero aún así todavía no gana. Y de repente vemos cómo el otro equipo se viene encima de México y casi le está metiendo gol tras gol, pero no le mete gol. Y llega el momento que por ahí en el minuto 90, ya cuando el árbitro da los tiempos de compensación, de repente por ahí sale un buen jugador y mete el gol ganador para México. ¿Por qué doy este ejemplo, mis amados? Porque tú y yo estamos en esa misma condición. De repente vemos que nuestra vida está crítica, que no vemos la salida, que no vemos cómo vamos a obtener la victoria que Cristo nos ha ofrecido o que nos ha ganado propiamente. Pero quiero recordarte que Jesucristo es digno de confianza y que si Jesucristo te dio ya el resultado final de tu vida, es porque va a suceder. A lo mejor en el último momento de tu vida tú todavía tengas la angustia de decir, chin, es que no sé cómo Dios me va a sacar de esta condición, pero el Señor te ha dado la victoria. Y en ese preciso instante, porque recuerden que Dios es puntualísimo, llega la bendición para tu vida. Y ves la victoria. Así como lo pudiste constatar de que el resultado efectivamente fue que México ganaba 3-2. Y punto. Entonces, de esta manera, mis amados hermanos, nosotros podemos ver cómo el apóstol empieza esta epístola, esta segunda carta, alabando a Dios. No por los problemas que estaba teniendo. Y déjenme decirles que en ese momento estaba pasando por muchas dificultades Pablo, sino más bien por los beneficios positivos que esos mismos problemas le han traído a la vida de Pablo. Tú y yo ya tenemos que ser capaces de comprender por la emuná, por la fe auténtica, por la fe genuina, que todo lo que nos sucede es porque primeramente Dios así lo quiso. El Eterno así lo quiso. Porque todo proviene de Dios y todo nos es para bien y que todo nos va a traer una enseñanza. Por lo tanto, si tú y yo empezamos, más bien, aún en medio de la situación que vivamos, alabamos a Dios, exaltamos su nombre, recordamos los beneficios que Dios ha traído a nuestras vidas, aún en medio de toda la problemática que hemos vivido y por los mismos problemas Dios ha traído bendición a nuestra vida, entonces empezaremos a hacer lo correcto. Ahora, ¿cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los beneficios de Dios? ¿Cómo podemos tú y yo ver los beneficios en todo tipo de dificultades, en cualquier circunstancia o situación? Primero, el primer beneficio que tú tienes al tener un problema, al pasar por una situación crítica, el primer beneficio es que tú serás confrontado. Gloria a Dios. Y me puedes decir, no, pastor, pero es que yo no quiero ser confrontado por Dios, porque me va a exhibir, va a hacerme ver mi pecado, va a hacerme ver mi condición verdadera. Pero déjame decirte que la confrontación con Dios primeramente viene con consolación. Gloria a Dios. Por eso dice el versículo 3 y 4, el Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Fíjense bien, somos confrontados, pero en la consolación que Dios nos da. La palabra confrontar no significa traerte de choque. No es como cuando una persona se confronta con otra y pelea, disputa. No. La palabra confrontar, bíblicamente hablando, significa animar, significa darte ánimo, significa ponerse a tu lado, estar a tu lado. Y recuerda para lo que fue enviado el Espíritu Santo. ¿Te recuerdas de la palabra paracletos? Del griego, paracletos, que viene a ser tu ayudador, tu consolador, la muleta en la cual tú te puedes apoyar
Es el Espíritu Santo de Dios el que te da ánimo para seguir adelante. Pues quiero recordarles, mis amados, que el versículo 3 nos dice que Dios es el Padre misericordioso, es el Padre de toda consolación. Entonces, no es insensible al sufrimiento que tenemos. Él se pone a nuestro lado a través del Espíritu Santo y sufre con nosotros. Vive con nosotros la experiencia que estamos pasando, pero lo permite para que tú y yo crezcamos. Su Espíritu Santo es el consolador. Léanlo en Juan 14:26. Entonces, al ser confrontados, venimos a ser realmente animados. Esa es una de las grandes bendiciones y de los beneficios que obtenemos de parte de Dios. Otro beneficio, que aún en medio de tu sufrimiento, de tu dolor, de tu angustia, de tu pena, de tu duelo, de tu pesar, de lo que tú puedas estar viviendo, un beneficio que Dios te da es que tú vas a ser una gran ayuda para los demás. Y dices, pudieras decir, pastor, pero lo que quiero ya no es queso, sino salirme de la ratonera. Yo no quiero ayudarle a la gente, yo quiero salir, yo quiero ser ayudado. Mis amados, déjame decirte que si ahora mismo estás tú en un tiempo de sufrimiento, puede que no te parezca de mucho consuelo lo que te estoy diciendo, pero un día traerás gran consuelo a otras personas. ¿Por qué? Porque justamente es lo que Dios permite que tú pases para que en el momento correcto y adecuado tú seas el instrumento útil en las manos de Dios para poder decirle a otra persona, mira, yo pasé por lo mismo, pero yo deposité mi fe y mi confianza en Dios, alabé a Dios en medio de mi tribulación, en medio de mi pesar, y Dios no me abandonó. Al contrario, Dios me animó, me dio aliento para seguir adelante. Y es por eso que el versículo 4 de la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, dice, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, ¿para qué? Para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Mis amados, todos aquellos que hemos tenido que afrontar dificultades en esta vida, solemos ser los ministros más efectivos de consolación. Porque tú ya sabes de qué lado está la situación. Porque tú ya lo viviste, ya lo experimentaste. Otro de los beneficios que obtienes es que serás cambiado, radicalmente cambiado, transformado por el poder de Dios. Mis amados, la palabra de Dios nos enseña que los sufrimientos producen en cada uno de nosotros el soportar con paciencia, lo dice el versículo 6 de 2 de Corintios 1. Miren, como el oro acrisolado por el fuego, para poder nosotros purificar verdaderamente el oro, lo necesitamos pasar por el fuego, no hay otra manera. O cuando tenemos que vendimiar uvas y tenemos que podar la viña para que dé más fruto, pues las dificultades producen paciencia, producen aguante, producen resolución, producen fortaleza, producen entereza en nuestras vidas. Y lo mejor de todo es que producen perseverancia. Hoy más que nunca me doy cuenta de la gran mayoría de ustedes que han sido perseverantes en todo este tiempo de devocionales, mis amados, cómo Dios los ha ido transformando, los ha traído en una condición que ahora ustedes mismos no pueden verse como se veían hace un año, antes de la pandemia. Seguramente antes de la pandemia pensaban que no tendrían la fuerza suficiente para pasar por todo este tramo, por todo este proceso. Pero hoy podemos declarar tú y yo, Ebenezer, porque hasta aquí el Señor nos ha levantado con la diestra de su poder. Porque hasta aquí el Señor nos ha dado paciencia, nos ha dado aguante, nos ha dado perseverancia, mis amados. Y nos ha llevado a la transformación de nuestro carácter. Hoy más que nunca podemos ver cómo ya pacientemente estamos esperando el día de la reapertura general, ¿verdad? Y si se da bien, y si no, pues tendremos que aguantar otro tiempo. Pero ya no estamos en la misma impaciencia como antes. No estarás solo, ese es otro de los beneficios. Pablo escribe, así como participan de nuestros sufrimientos, así también participan de nuestro consuelo.
La palabra que usa para participar viene de la palabra griega koinonía. La hemos leído, estudiado, que es la palabra usada para describir la relación más cercana posible con Dios y entre nosotros mismos. En épocas de dificultad debemos experimentar una extraordinaria cercanía en la relación al consolarnos y animarnos los unos a los otros. De la versión El Mensaje, el versículo 7 dice: tus momentos malos son también nuestros momentos malos. Tus momentos de dolor también son nuestros momentos de dolor. Por lo tanto, no nos sintamos solos, mis amados. Dios nos permite visualizar que no solamente Él está con nosotros, sino que la familia en la fe que Dios ha provisto para todos, a través de todos, estamos con todos. Amén. No es trabalenguas, es una verdad. Otro beneficio es que aprenderás a confiar más en Dios todavía. Cuando las cosas van bien, como hemos repetido hasta el cansancio, es fácil convertirse en alguien que depende de uno mismo. ¿Por qué? Pues porque todo está bien, no hay problema. Pero cuando todo va mal, cuando tocamos fondo, cuando estamos esforzados a confiar en Dios, es cuando verdaderamente empezamos a tener una fe auténtica, genuina. Como lo dice Pablo allí en el versículo 9, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino para que confiáramos en Dios. Para eso son las tribulaciones. Para eso es el dolor y el sufrimiento, para que no se nos olvide en ningún momento los beneficios de Dios y eso nos lleve a confiar más plenamente en Él. Otro punto es que seremos rescatados a final de cuentas. Pablo escribe: Él nos libró y nos librará del tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Véanlo en el versículo 10. Entonces, al echar la vista atrás, como les he pedido que hagamos ese ejercicio constantemente y ver que Dios nos ha librado en el pasado, mis amados, de tantas cosas, podemos estar confiados en que Él nos librará hoy, mañana y siempre en el futuro. Recuerden que nosotros hemos creído en un Dios inmutable, que no cambia, que es fiel a su promesa. Amén. Entonces, también el último de los beneficios, bueno, otro, pero que quiero tocar hoy como último, porque ya se me acabó el tiempo, es que tus oraciones ayudarán a otros. También es una bendición el que tú puedas levantar tu oración en intercesión. La oración es poderosa y Dios responde de verdad a todas las oraciones que tú levantas. Una de las mejores maneras en las que podemos ayudar a otras personas es orando por esas personas, intercediendo. Y lo hemos hecho. La gloria sea para el Señor, no para nosotros. Dice el versículo 11, mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros, dice Pablo. Imagínense que Pablo, siendo un jefazo en la oración, dice, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así, muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. Hoy podemos ver, mis amados hermanos, cómo Dios ha respondido todas nuestras oraciones. Cuando nuestras oraciones son respondidas, el único que tiene que ser glorificado es Dios. Que no se nos olvide eso, que no digamos en algún momento, es que yo salí adelante porque, pues es que los doctores me atendieron súper bien, es que tuve la economía suficiente para irme a un hospital a Houston y allí me atendieron. No, mis amados hermanos, es por la misericordia y la gracia de Dios que salimos adelante, que nuestras oraciones son respondidas y por lo tanto tú y yo tenemos que levantar nuestras manos en todo momento dándole la gloria a Dios. Amén. Y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude en todo momento a ver los beneficios en cualquier tipo de dificultad por la que estemos pasando. Que nos ayude a experimentar su consuelo, que nos ayude a aprender a no depender de nosotros mismos, sino que verdaderamente dependamos del Todopoderoso. Y hoy podemos levantar nuestro clamor pidiendo la ayuda a Dios de lo que tú estás pasando, de lo que tú estás viviendo.
Y para ello, pues vamos a orar, mis amados hermanos. Es el tema del día de hoy,